hace como casi 20 años, fíjate qué rápido pasa el tiempo. No, menos, como unos 15, 16 años, había una persona haciendo un programa de radio y en ese programa de radio, una niña o joven o preadolescente, porque no se les llama preadolescente, entre unos 11, 12 años por ahí, y una madre. Entonces estaban ahí en este programa radial y la madre hablaba con la hija ahí en esta como tipo entrevista y la madre le decía a la menor, hija, ha llegado el momento en el que hablemos de sexo. Y entonces la niña, muy tranquila, le respondía a la madre, está bien mamá, ¿qué quieres que te explique? Esto ya se ha hecho tan conocido a partir de esa charla que hubo, de esa situación que hubo en un programa de radio. Y al día de hoy, muchos padres están ajenos, desafortunadamente, a que, o piensan que sus hijos están ajenos a la situación sexual, lo cual de ninguna manera es así. Ya los niños de 10, 11, 12 años han sido muy instruidos y muy adoctrinados en la cuestión sexual. Lamentablemente, la instrucción ha sido distorsionada, ha sido incorrecta, ha sido mala, porque no ha venido, número uno, de los padres y número dos, de la palabra de Dios. Entonces, en la escuela, a través de vecinos, a través de amigos, los niños, los preadolescentes, los jóvenes están siendo educados, enseñados o adoctrinados. Y en alguna ocasión también un médico quiso hacer una serie de pláticas y previamente habló con los padres y entonces los padres afirmaban que ellos no habían instruido a sus hijos y que ellos consideraban que sus hijos no tenían conocimiento sexual. Entonces el médico, por aparte, hace una reunión con los jovencitos, con los chicos, y se da cuenta que los jóvenes tienen muchas enseñanzas en el ámbito sexual, que tienen mucho conocimiento en el tema sexual. Desgraciadamente todo ese conocimiento era un conocimiento tergiversado, torcido, distorsionado. En alguna otra ocasión también otra persona, un hermano que se dedica a la consejería, también llega a una escuela con unos padres de familia y hace una dinámica y entonces en esta dinámica pregunta este hermano a los padres de familia a qué edad te comenzaron a instruir y quién te instruyó en el área sexual, ¿sí? Le preguntó a los padres y la mayoría comentaron que fueron instruidos sexualmente entre los 9 y 12 años por amigos, por vecinos, por primos, por compañeros de la escuela. Y dentro de ese cuestionario había una pregunta, ¿quién te hubiese gustado que te instruyera sexualmente? Y este grupo de padres contestó, mis padres. Ellos dicen que la persona que les hubiera gustado que les instruyera fueran sus propios padres. No sé tú, pero yo no dejo de pensar qué tremendo y qué bueno hubiera sido que mis padres me instruyeran sexualmente, me hubieran librado de muchas cosas que ya les he platicado, ¿verdad? Y no fue así. Entonces, qué importante es enfrentarnos con esta realidad, porque es una realidad. Ahora, se han realizado un montón de estudios en cuestión sexual para ver qué efectos
fisiológicos hay en un joven, en una jovencita, cuando tienen algún tipo de encuentro sexual. Y entonces es importante saber que cuando una persona es víctima de un tipo de abuso sexual o de acercamiento sexual, eh, tiene, eh, tiene un efecto secundario, perdón, un efecto negativo. Y es interesante, y ya lo hemos platicado, cómo las personas que tienen algún tipo de situación sexual cuando tenían 5, 6 o 7 años, aunque nos parezca sorprendente, para la persona le parece como que esa situación la tuvo recientemente, como si hubiera sido apenas hace unos pocos meses. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Un poquito de cuestiones científicas. Resulta que cuando una persona tiene un contacto sexual en el área sexual, se liberan ciertas hormonas en el cuerpo. Vamos a mencionar de 3 de ellas. Una de ellas es la adrenalina, ¿sí? La adrenalina. La adrenalina se libera en el cuerpo cuando hay alguna emoción muy fuerte, ¿sí? Eh, por ejemplo, en un accidente también se libera la adrenalina. No sé, hay diferentes situaciones. A lo mejor cuando hay exceso de velocidad, cuando vas en la rueda de la fortuna, bueno, no en la rueda de la fortuna, bueno, quién sabe, a lo mejor algunos sí, ¿verdad? En la rueda ya en marea o en los caballitos, pero ¿a poco no? Vas en un caballito y de pronto el caballo agarra, repara y sale corriendo a unos 40 kilómetros por hora, y entonces ya cuando vas en el caballito, pues te sale la adrenalina, ¿verdad? Ustedes que pensaban que los de feria no, otros caballitos. Pero también hay otra sustancia que se llama endorfina. La endorfina es una sustancia que produce placer. Entonces, cuando una persona está sujeta a un cierto contacto sexual, sobre todo a temprana edad siempre, pero cuando es a temprana edad se libera esta sustancia llamada endorfina. Pero es interesante porque no solamente se libera la endorfina, sino también otra que se llama norepinefrina. ¿Qué es la norepinefrina? Es una sustancia que provoca que se guarden los recuerdos de manera permanente. Fija las imágenes en tu cerebro. Entonces, cuando una persona tiene un cierto contacto sexual o un cierto abuso sexual, como esta sustancia química que produce nuestro organismo, la norepinefrina, es liberada, entonces esa persona guarda en su cerebro, en su mente, en su memoria, esas imágenes. Como esa sustancia no se libera en todo momento, sino en momentos muy específicos como que a la persona le son duras, difíciles, entonces como las 3 sustancias se liberan, adrenalina, endorfina y norepinefrina, entonces eso hace que la persona guarde esos momentos no por días, sino por años, por muchos años. Les comenté cuando sucede una situación dura en la vida de una persona, normalmente estas 2 sustancias, la adrenalina y norepinefrina, se liberan al mismo tiempo. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú tienes un accidente muy fuerte, a lo mejor no te acuerdas de qué se trató la predicación de hace una semana o de hace 2 semanas, pero sí te acuerdas de ese accidente que te pasó hace 10 años, porque esa sustancia se liberó. Y eso hace que se guarden esas memorias, queden fijas esas memorias en la mente y duren por muchos, muchos años. Por eso es necesario que entendamos la dificultad que muchas personas tienen para
drenar, para liberarse de esa situación, porque es una situación física, química, no solamente es algo emocional, sino también es algo físico, es algo químico. Nuestro cuerpo está diseñado de esa manera, ¿sí? Así es de que, favor de comprender un poquito a las personas que sufren de algún tipo de trauma como ese, porque les es muy difícil olvidar esa situación. Pero el día de hoy, la charla y la de la próxima semana es para poder tener algunos eh, recomendaciones prácticas. El día de hoy va a ser muy práctico, igual que la próxima semana, de cómo poder ayudar a las personas que han tenido o tienen alguna situación como esta. Y lo importante de este estudio no solamente es comprender a esas personas, sino que prevenir. Siempre resulta más barato, por ejemplo, médicamente, resulta más barato prevenir una gripa que curar una gripa. Resulta más barato prevenir la diabetes que tratar la diabetes. Créeme que te sale más barato que le pongas menos azúcar a tu café, a que después te estés poniendo insulina todos los días. O sea, ahorras doble. Hoy ahorras azúcar y después te vas a ahorrar ¿cómo se llama esa cosa? Insulina. Ahí están, los expertos hablan. La insulina. Porque muchos o padecen o tienen algún familiar y por eso pues hasta el nombre de la medicina se la sabe, porque la tienen que ir a comprar. Ay, que hay que ir a comprarle a la mamá, a la tía, a la abuela la insulina, porque ya se le acabó. Y si no, pues se le sube el azúcar. Y se empieza a poner bien dulce y se agarra a besos a todos. Entonces, bueno, qué barbaridad. Qué tremendo, ¿verdad? Lo decimos un poquito así, pero sabemos que es una enfermedad complicada, difícil. Todo mi respeto para los diabéticos, pero pues hay que tomarla tranquila. Sí es una enfermedad difícil y es más conveniente prevenir. Por eso estamos aquí, para prevenir, para la prevención. Entonces, la primera recomendación es el pudor dentro de la casa. Sabemos que cada familia tiene su propia cultura, sus propias costumbres, pero una cosa que tenemos que ir fomentando con los hijos desde que son chiquititos es el pudor. El pudor, por ejemplo, el cambio de ropa. Es importante no cambiarse la ropa en presencia de niños, sobre todo de niños pequeños. Y tú dices, ay, es chiquito. ¿No? ¿No? Aunque el niño tenga 2, 3, 4, 5 años, favor de no cambiarse la ropa frente al niño. No importa, no importa que sea de tu mismo sexo. Es importante. ¿Por qué? Porque en los niños, aunque no te lo dicen, se comienzan a generar inquietudes. Inquietudes, ¿sí? Intereses. También es importante, otra recomendación es tener cuidado con el baño. Algunas madres de pronto por ahorrar agua, porque con eso de que no va a haber agua por 2 semanas, meten a todos los chamaquitos ahí juntos para ahorrar agua. Mira, mejor ahórrate traumas. Si quieres ahorrar, ahorra traumas. No metas a tus niños a bañar juntos. Ah, bueno, que si se van a meter con su trajecito de baño, eso es otra cosa. Pero no desnudos, es bien diferente, ¿sí? No los bañes juntos. A veces por ahorrar agua, o a veces se meten a bañar el padre con el hijo, la madre con el hijo o con los hijos. Entonces debemos evitar eso. Eso es una recomendación. Créanme que hay un montón de estadísticas al respecto de cómo todo eso influye en el niño. Le lleva a, cuando es adolescente o adulto, tener conductas incorrectas. Cuidado con el baño, cuidado con que los niños se bañen juntos o con que tú te bañes con tus hijos.
no importa si son del mismo sexo. Vamos a recordar que hay cosas que se provocan. Ustedes recuerdan Génesis. El día de hoy, aunque les decía que era práctico, pero bueno, de pronto se vuelve complicado no hablar de la Biblia, ¿verdad? ¿Se recuerdan Génesis? ¿Qué pasó después del diluvio? Sale Noé, se echa sus copetines, ¿verdad? Pero luego un hombre llamado Caín, dice la escritura que llamado Cam, esas se la saben, llamado Cam, ve a su padre desnudo. Entonces, algunos hermanos estudiosos de la ley dicen que no solamente fue que lo vio físicamente, sino algunos hermanos dicen que abusó de él. No nos consta. Yo no estuve ahí. Pero puede ser. Y entonces el padre lo maldijo. Entonces, posiblemente sí, aunque no abusó de su padre, tal vez lo estuvo manoseando o estuvo haciendo algo ahí incorrecto. Porque tal vez, no solo porque lo vio, pues, ya me viste maldito. No, difícilmente iba a maldecir a su hijo solo porque lo viera. Entonces, lo vio con ojos perversos, lo vio incorrectamente. Entonces, hay maldición. Entonces, créanme que es terrible que un padre deje que su hijo le vea. Que un padre vea a su hijo, bueno, no es problema. Pero también hay una cierta edad en la que debemos evitar eso. Cuando son pequeñitos, bueno, pues es necesario que los veamos, porque pues si no, ¿cómo los bañamos, verdad? Se vuelve complicado. Pero llega una edad en la que les tenemos que decir, y ya se los he comentado, yo le digo con mis hijos, a ver, mira, aquí tienes esta parte de tu cuerpo, agárrate el dedo, entonces le haces así, mira, ¿ya viste cómo así te lo lavas? ¿Ya? Bueno, así. Entonces yo les digo, eso yo no te lo voy a agarrar, así es de que tú así te lo lavas. Entonces yo me agarro el dedo, me lo enjabono, le digo, mira, esto así te lavas tu pene, así, así, ¿verdad? Pero yo no, tú te lo lavas, tú te lo agarras y nadie te lo agarra hasta que te cases. Ya cuando te cases ya te lo van a agarrar. Pero mientras eso no suceda, solo es para ti y para nadie más, ¿verdad? Entonces, es importante ser claros, ser honestos con los niños, ser directos. ¿Por qué? Porque de todas maneras es mejor que se los enseñes tú bien a que se los mal enseñen en la escuela. ¿Qué problema hay con que le diga yo eso a mi niño? Nada, porque él ya sabe que esa parte es íntima, que es solamente para él, que nadie la puede ni la debe ni ver, ni tocar, ni manipular, ni nada. Hemos dicho lo más pronto que les puedas decir a tus hijos eso, díselo, 3, 4, 5 años, o sea, no te esperes hasta que tenga 15. Ya cuando medio mundo se lo agarró, o él se lo agarra a otro, incorrecto. ¿Por qué? Por falta de que nosotros como padres no asumimos nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Y luego tenemos un pudor malentendido. ¿Qué les dije? Hay que tener pudor, pero hay que entender lo que es el pudor. En este caso no es que no sea pudoroso con mi hijo, precisamente porque lo soy, le digo, eso yo no te lo lavo y nadie te lo lava, tú te lo lavas. Si te puedo ayudar a lavar la cabeza si quieres, la espalda, pero eso no, eso tú te lo lavas. Entonces, es bien importante enseñarles a los niños y también decirle, y te lo lavas bien porque si no te enfermas, etcétera, etcétera. Así, directo, simple, no les tienes que decir más nada. Si tú comes con las manos sucias, te enfermas. Si esa pieza no te la lavas, también te enfermas. Hay que decírselo a las niñas, a los niños, que las partes íntimas hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, y a más detalle ustedes se les deben decir a sus hijos, ¿de acuerdo? Pero debemos inculcar eso. También es importante de si acaso vas a permitir que tus hijos se bañen juntos con su trajecito de baño, que también tú los estés supervisando. Bueno, ¿te quieres ahorrar agua? Está bien, bañalos juntos con su traje de baño, que se bañen, pero tú también estás supervisando que no anden haciendo cosas, miradas o toques que sean incorrectos. ¿Quieres bañarlos juntos? Pues órale, ahí les avientes el cubetazo a los tres y ya ahorraste agua o la manguera. Rápido, órale, vámonos a los tres.
o a los 4, o a 1, o a los que tengan. Pero es importante tener cuidado porque debe aprender, como les comenté, que sus partes privadas son privadas, que no las tienen que traer ni expuestas. Ahora, aun cuando no se crea que es así, ya saben que como les encanta a los científicos estudiar cosas, resulta que aún en niños bebés que ni siquiera hablan, estas sustancias de las cuales hablamos hace un momento quedan en su memoria y les causan afectaciones, aún en niños que ni siquiera pueden hablar, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con los niños. Otra recomendación, al rato la voy a poner con letra más grande, ¿verdad? El fomentar el respeto a ellos mismos. A veces hay hogares, y yo entiendo que nuestras casas son chiquitas, pero hay hogares en las que de pronto se duermen juntos, hermanos. Hay que procurar evitar que no duerman juntos, que tengan una cierta separación. Pues bueno, ni modo, pues si la cama es chiquita, pues uno en el piso y otro arriba de la cama, ¿no? Pero sobre todo si son camas chiquitas. En una cama individual puedes dormir a dos chiquitos, pero cuando son chiquitos. Pero cuando ya son un poquito más grandes, no sé, 10, 11 años, procura evitar que se duerman juntos, aunque sean del mismo sexo y todavía peor si son de sexos diferentes, porque ya empiezan a haber situaciones hormonales naturales, más la curiosidad, más una serie de situaciones que pueden provocar en ellos alguna situación. Hay que tener mucho cuidado también con adolescentes. De pronto es lo peor que tú acuestes a un niño adolescente con su hermanito chiquito. Han de saber, y eso ya lo hemos platicado antes, que muchos abusos se provocan por adolescentes a niños pequeños, ¿sí? Sean hermanos, sean sobrinos, sean primos, sea lo que sea. Hay que evitar que los niños duerman juntos, sobre todo después de unos 8, 10 años. Te decía, ponle sus cobijitas y uno arriba de la cama y otro abajo para que no estén en un contacto. Otra recomendación bien importante, ¿quién cuida a nuestros hijos? ¿Quién los cuida? Como lo hemos visto en una plática anterior, alrededor del 80% de los abusos se dan por un familiar. En el hogar, el 80% de los abusos son por un familiar. Parientes cercanos, padrastros, primos, tíos, abuelos, hermanastros. Ajá. Cuando un papá o una mamá tienen que salir a laborar o alguna reunión o lo que sea, a veces hay una confianza desmedida e incorrecta en los familiares. ¿Sí? Ya les hemos comentado. ¿Quién se pasó de chistoso conmigo? Mi abuelo. Y con más de uno que ha venido a esta congregación también, padres, padrastros, hermanastros, tíos, el esposo de la hermana. No, hombre. Tristemente sé de un montón de casos y créanme que no es grato para mí, pero es obligatorio y es necesario que nosotros sepamos que esto sucede. No hay que hacernos ciegos ni tontitos ante esta realidad que es triste y es terrible en nuestra sociedad. Y cuando digo nuestra sociedad, no es México, el mundo. Con los gringos pasa lo mismo, con los suecos pasa lo mismo, con los chinitos pasa lo mismo, en todos lados pasa lo mismo. No tiene nada que ver con que seamos morenitos o güeritos, es igual. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre caído, es un hombre con pecado, dejado llevar por el pecado. Entonces, no tengas demasiada confianza en tus familias, solo la correcta, pero no de más. También hay que tener cuidado de no dejarlos
en áreas por mucho tiempo, sobre todo cuando son adolescentes. Y también hay que tener cuidado, de saber que ahí en Gringolandia existe la tendencia a dejar a los niños con adolescentes, a los niños chiquitos, con adolescentes, y les dan ahí una feriecilla. Pero muchos de los abusos son con esos vecinitos, amiguitos, conocidos, adolescentes, y ellos son los que abusan de los niños. Allá. Y hay un montón de estadísticas de eso. Es importante también el tener cuidado de no cargar la responsabilidad a los adolescentes de cuidar a los niños chiquitos o bebés. De pronto se nos hace fácil, pero recuerden, los niños adolescentes tienen o empiezan a experimentar una situación hormonal que a veces, si nosotros no les sabemos enseñar, no saben cómo controlar, y ellos, por experimentar, por conocer, a veces empiezan a jugar no solo con su propio cuerpo, sino con el de los chiquitos. Tristemente, comienza por juego, pero muchos han sido abusados por sus propios hermanos, que los cuidan. Eso es algo terrible, pero es una realidad. También es importante tener cuidado en algunos lugares, como los baños públicos. En 5 minutos o menos, una persona malintencionada puede abusar de un niño en un baño público. Y es triste que de pronto estás tú en el baño y ves pasar a una pirinolilla ahí al baño público, y no sé tú, pero yo a veces sí volteo, así como, ¿quién está cuidando a este cuate? Y ahí entra un chamaquito de 4 años, 5 años al baño, solito, 3 años, y no sé, ¿dónde están los padres? Se les hace bien fácil, están ahí comadreando afuera y dejan al chamaquito entrar al baño. En un montón de baños públicos han sucedido muchos abusos sexuales. Entonces, favor de no dejar a los niños entrar al baño público, porque en el baño a lo mejor no los tocan, pero simplemente los ven, los observan, les sacan un video. Y eso, aun cuando sea un video, y tengo también otras personas conocidas a las cuales no les dieron, no hubo un contacto físico, pero solamente el que los vean o el que los graben les causa un trauma. Conozco personas que han sido traumadas solamente por el puro hecho de que les estén grabando sus partes íntimas. Y ya, ¿qué les hicieron? Eso. Y eso les es suficiente para estar traumados por 10, 12, 15 años. Solamente el que los estén ahí fotografiando y grabando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque este trauma puede repercutir en su vida, no solo física, sino emocional, aún espiritual. También hay que cuidar a los hijos de los medios de comunicación, el material que entra en casa. Al día de hoy, muchas cosas entran en casa, y hace un ratito mi esposa me decía, oye, ¿te pasó eso? No, ¿por qué? Porque me di cuenta de un detalle y dije, a todo dar, porque esto me queda hoy. Mira qué fácil puede entrar algo a tu casa. Alguien de buena fe trajo una agüita. Que Dios me la bendiga. Mira, de un lado dice algo bonito, ¿verdad? Pero acá. Y esto entra a la casa. Las cosas entran a la casa sin darnos cuenta. Así como entró esto, otra vez, ¿hubo mala intención? No. ¿Hubo dolo? No. Tú vas a comprar algo a la tienda, pero así como entró un mensaje subliminal a tu casa, ahorita hasta aquí, ¿verdad? Y entró. Y por eso me lo guardé para ahorita, aunque tenía sed.
pero dije, me la aguanto, para que me sirva de ejemplo. Ah, está bien rica. Dentro de cosas que no son buenas, que no son necesarias, que no son agradables, ahí se viene filtrando algo. No nos damos cuenta, no lo hacemos con mala intención y de pronto ya al niño ya le pusimos la computadora, ya le dimos la tableta con la conexión a internet. ¿Por qué? Porque el niño tiene la necesidad de hacer su tarea de matemáticas, de biografía, de geografía, de geología, y de pronto abre el internet y se vienen abriendo un montón de páginas pornográficas. Es más, está terrible. En la aplicación de la Biblia de la Reina Valera 60, que a muchos de vosotros os encanta, cuando instalas esa aplicación, de pronto llegas a dar una consejería, abres tu Biblia y de pronto, ¡pum!, sale una muchacha ahí como que, o un muchacho así como que con, ya no digo ni media ropa, no trae ni una décima parte de ropa, y dices, qué fácil se mete eso. O está mejor YouVersion, porque esa no trae esas cosas. Pero en la otra, qué barbaridad. De pronto te aparecen cosas, entonces tú llegas de pronto muy espirituoso, abres tú, vas a leer tu letra, ¡ay, caray! Y entonces agarras y dices, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿no? Porque ya de pronto se te apareció ahí esa muchacha. Y de pronto, oye, pa, préstame tu teléfono para ver la Biblia, ahí la tienes en tu teléfono. Ay, caray, oye, pa, pues sígamela prestando, pues con razón te encanta estar ahí tan meditando, ¿verdad? Ya nos pasamos a chamuscar con los muchachitos, ¿verdad? Porque de pronto hable eso y ya salió. Qué cosa, qué cosa. Debemos tener cuidado con revistas, periódicos, a los que les gusta comprar el periódico, que todas son de la antigüita, que compran papel. De pronto en el periódico, aún en los más prestigiosos, en ciertas páginas ya hay personas con muy poca ropa o hasta casi sin ropa, ¿no? Y qué barbaridad, qué barbaridad. Eso otra vez se va a guardar en el cerebro de los niños, de las niñas, y de pronto no te sorprendes que el niño va a decir, oye, papá, ahora no compraste el periódico para ver las noticias. No, hombre. ¿Qué pasó con el periódico, jefe? Si quieres yo voy por él. Porque ahí ya viene toda esa cosa. O sea, aún en periódicos de prestigio más o menos regulares, no tan malo. La influencia del internet. En el internet, al día de hoy, abres YouTube y está lleno de cosas agresivas, grotescas, no solamente de cuestiones sexuales, sino también de mucha agresividad. De pronto ya firman a las muchachitas, a los muchachitos ahí peleándose. Y ya, el video más visto de la semana, que ya dos chamaquitas de la secundaria se andan peleando, ¿no? Agresión. Y eso también es terrible. Es terrible como todas esas cosas se quedan y recuerden endorfina, adrenalina y norepinefrina. Esas sustancias no solamente son soltadas cuando una persona es abusada. Esas mismas sustancias se sueltan cuando un niño, un jovencito o hasta un adulto está expuesto a pornografía. Y esa imagen se queda ahí, se queda capturada en su mente. ¿Qué tal? Es tremendo. Entonces, también por eso las empresas, muchas empresas que se dedican a la pornografía, a través de internet, hacen que abres una página y de pronto se suelten 1, 2, 3, 4, y entonces todavía no se te acaba la primera emoción y ahí te viene la segunda. Y otra, y entonces de pronto ya no sabes ni cómo cerrar eso, y entonces quieres cerrar la página, y ya se abrió otra, y ya se abrió otra. Qué terrible de veras nos pasa, estás buscando algo y ya se abre una página tras otra, así, se disparan una tras otra, y así como que dices, ay, le quieres cerrar y parece como que le dices que abra más.
a los que tenemos acceso a una computadora sabemos que eso pasa y no es de que tú las busques, porque estas personas que a eso se dedican, es su negocio, hacen que, por ejemplo, si tú vas a escribir Yahoo, entonces si tú le escribes con una sola O, ejemplo, te sale otra cosa. O si vas a poner Google, pero lo escribes no como se debe escribir, sino con U, entonces te sale otra cosa. Ya tienen un estudio tan tremendo de a ver cuáles serán los principales errores de dedo para que cuando le piques mal, pum, te sale una y otra y otra y otra. A eso se dedican, es su negocio. Es un negocio. Tú le das clic a algo malo y ahí te viene el bombardeo de imágenes pornográficas. Y todas esas páginas son que automáticas. Por eso es importante que estemos supervisando las visitas de nuestros hijos en el internet. Y no solo eso, has de saber que en tu módem se puede hacer que determinada computadora tenga restricción de menor de edad. Es más, yo te sugeriría, hasta tú póntela, por tu propia salud, hermano. Aunque no haya menores de edad en tu casa, créeme, no te va a hacer daño. Ponte restricción de menor de edad para tu propia santidad. Porque finalmente, como lo diría el poeta, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ponle la restricción y así tú mismo no caes en eso. Y no solo cuidas a tus hijos, también te cuidas a ti. Y tú podrás decir, no hombre, yo soy Juan Camaré y a mí eso no me pasa. La escritura dice, el que se sienta fuerte, cuídese de no caer. Yo les he compartido en más de una ocasión, en alguna u otra cosa, yo de pronto digo, no, pues yo aquí soy bien galletas y no me pasa nada, yo soy bien fuerte. Y después me dice el Señor, ándale, lengua larga, cállate, pum. Digo, ay, Señor, no, pues sí, ya me chamusqué. Perdón, Señor, ya la regué. Yo pensé que sí podía controlar esto, pero no puedo. Hay muchas cosas que créanme que nos es difícil de controlar. Seamos hombres o seamos mujeres, aunque seamos ya de la segunda o de la tercera o de la cuarta velocidad. De todas maneras, hay cosas que nos son difíciles de controlar. Somos seres humanos. Entonces, no confiemos en nosotros mismos. La misma Biblia dice, no confíes en tu propia prudencia. A veces pensamos que somos prudentes, pero luego, pues no lo somos. Y yo mismo, lo mismo. Las escenas. Hay que tener cuidado de las escenas que nuestros hijos ven en la televisión, porque está cargado de escenas con un montón de sexo y cada vez peor. Era bien difícil y dices, ya está dando el viejazo, ¿no? Porque dicen, cuando yo era niño, pues sí, de veras. Hace algún tiempo era bien difícil, por ejemplo, que vieras un mensaje de ropa interior a las 8 de la mañana. Normalmente se los ponían después de las 9. Ya cuando se acababa la novela del Gutierritos, entonces sí, ya salían los mensajes de ropa interior. Pero antes de Gutierritos nomás no había nada. Se acababa la cuna de lobos y hasta entonces salían los mensajes de la de los triangulitos, ¿no? Pero antes de que se acabara la cuna de lobos no había eso. Y ahora te levantas 9 de la mañana y ¡pum! Ay, caray, ¿qué pasó? Que me lo dijo un pajarito y... Ahora ya ni siquiera hay necesidad de que el pajarito se lo diga. Dice, mira, ¿para qué te lo dice el pajarito? Yo te lo digo, mira, ahí te voy. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y eso despierta interés en los niños. Entonces lo están viendo y dicen, ¡ay, órale, wow! Ahora resulta que ni siquiera tiene que comprar una revista, ni siquiera prender el internet para ver. En los comerciales ya está. Te van a vender una cerveza y ahí está. Te van a vender pues hasta un agua y ahí está. Las cervecitas, ahí está. Y no es porque tú te las tomes, es que pues los comerciales ahí están. Y no digas, soy cristiano, no me pasen comerciales ni de cerveza, ni de vino, ni de condones, ni de nada de eso. O sea,
Ahí los pasan y salen en automático. Entonces, qué importante es hablar con nuestros hijos. También está difícil que, hay comerciales, apaga la tele, préndela. No, ya se pasó, ya no supe qué pasó con María de todos los ángeles, ¿no? Ya me la perdí, ya no supe qué pasó con el macaco, ¿no? Ya ves, te lo dije que no la pagaras, jefe, en los comerciales. Bueno, pues está difícil. Digo que le digas, hijos tienen los ojos, nomás yo los tengo abiertos. No, pues está bien complicado, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos en esta situación. También es importante aprender esto. Mira lo que nos dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18. Ayúdanos a leer, hermano, los que me tomo mi agua. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, así que fornica contra su propio cuerpo peca. Ándale. Huir. Huir de cualquier vínculo sexual. O sea, no solamente de tener ya una relación sexual explícita. Hay que huir, hay que salirnos de cualquier situación ilegítima, de cualquier situación inapropiada, de cualquier pecado. Porque la Escritura dice que el que peca respecto de la fornicación, peca contra su propio cuerpo. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años se escribió esto. Pero al día de hoy, igual que la Biblia toda, sigue vigente. Es correcta, nos es necesaria, nos es conveniente. La Escritura dice, huyan, toma las medidas necesarias para no ser atrapado, para no ser influenciado, para no ser dañado. Hablando de los daños, es importante saber que las experiencias que se tienen en ese ámbito dañan toda la vida. Han de saber que un jovencito, una jovencita, un niño que es expuesto, de veras, que es expuesto a una situación sexual inapropiada, posteriormente cuando tiene un noviazgo o un matrimonio, el matrimonio sufre mucho. Hay matrimonios que sufren mucho. ¿Por qué? Porque a la pareja, a alguno de los dos, cuando era jovencito, le abusaron. Entonces, no puede llevar una vida sexual satisfactoria, en paz, bonita. Algunos, por ejemplo, piensan, y es terrible, piensan que a lo mejor el esposo es aquel que lo abusó cuando tenía 6 años, o cuando tenía 12, o cuando tenía 14. Y entonces eso hace que no disfruten de algo que Dios hizo, por supuesto con el propósito de reproducirse, pero también para causar una satisfacción, un placer, un gozo, una alegría en el hombre. Recordemos que la Biblia no dice que el sexo es pecado, siempre y cuando se haga con tu esposo, con tu esposa, pues ten todo lo que quieras, todo el día si quieres. Pásate el buen fin, no pasa nada. Pero no con alguien que no es tu esposo, porque ese no es el buen fin, ese es el malo. Ese es un fin terrible, feo. Entonces, amado del Señor, favor de tener cuidado de tus hijos, de todas estas situaciones. Y si tú por alguna razón fuiste dañado, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, acércate con nosotros y podemos platicar para que Dios te ayude a sanar esa situación. Porque han de saber que muchas personas, por aquellos químicos que les dije que, a ver si, ¿cómo se llaman? Y no me recuerdo mina, ándale, esa. Voy a tener que ir a mi acordeón, espérame. Porque están peor que yo.
norepinefrina. Ahí está. Esa cosa fea, esa sustancia química nos hace que, ¿qué? Les dije, que ese recuerdo quede muy grabado en la mente de cualquier persona y esa persona necesita un apoyo emocional, espiritual, físico no, pero emocional, espiritual para poder salir adelante de esa situación que, de nuevo, a muchos les lleva 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 100, así como ese cepillín, para salir de esa situación. Es bien dura, es bien difícil, no todos les es posible salir con la misma facilidad, pero lo que sí es nuevamente, hay que enseñarnos y hay que enseñarles a nuestros hijos a huir de cualquier situación que ponga en peligro su físico, sus emociones y su espiritualidad. Bueno, pues por el día de hoy vamos a terminar con una oración y, amado hermano, si tú te sientes tentado por algo, huye, no te dejes atrapar, no te dejes caer, porque créeme que es bien difícil, porque ya les he dicho que el pecado es como un perro que te agarra, como una chinche, que te agarra y se te pega y no te suelta. Y tú estás ahí y no te deja. Es bien difícil, porque han de saber, ya casi va a terminar, pero me recordé otra cosa también, han de saber que esas situaciones provocan adicción. ¿Tú pensabas que nada más el alcohol? No. Por estas 3 sustancias que les mencioné, el hombre genera o puede generar una adicción. Adicción. ¿Sí? Así como te suena. Se vuelve adicto. Pornoadicto. La adicción a la pornografía también es una adicción. Y se necesita tratar. Es muy difícil para la persona soltarla. ¿Por qué? Porque esos químicos le producen algo que le gusta. Y le es bien difícil soltar eso. Pero sí se puede, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor Todopoderoso, porque tú nos has enviado la Biblia con el propósito de que te conozcamos, pero también con el propósito de que tú nos cuides, Señor. Gracias te damos porque a través de tu palabra nos cuidas, nos guardas de pecado, nos guardas de pecar contra nosotros, contra nuestros familiares, contra nuestros seres queridos, Señor, contra tu iglesia. Gracias te damos, Dios, por tu Biblia, por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas. A través de ella nos llamas la atención. A través de ella nos disciplinas y nos corriges, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos disciplinas, nos corriges, porque nos amas. Gracias, amado Dios, por todo y por este tiempo, Señor, el que pudimos meditar. Ayúdanos a ser padres responsables de nuestros hijos y también responsables de nosotros mismos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, a otros anuncios, pero no del de las bolsitas, ¿eh? Ya se cayeron. Voy a guardar para la noche, está buena la bolsa.